una jornada muy agitada en cuanto a estas advertencias que acabamos de escuchar, la danza de nombres y todos los movimientos de cara al arranque del próximo gobierno que va a encabezar Javier Milei. Vamos a saludar a nuestro compañero y amigo Sergio Supo, que está en contacto con nosotros. ¿Cómo anda, Sergio? Buenas noches. Hola, Gerardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Movidita la tarde, ¿no? Movidita la tarde. Podríamos arrancar, Sergio, poniendo un pie en Córdoba y hablando de qué significan estas movidas de funcionarios del actual gobierno de Schiaretti apareciendo casi como confirmados en el equipo de gobierno de Milei. Bueno, en primer lugar hay que decir que desde el PANAL, desde la Casa de Gobierno de Córdoba, se ha insistido en remarcar dos cosas. Primero, esto no es un acuerdo entre el oficialismo cordobés, el peronismo de Córdoba, con la Libertad Avanza para integrarse al gobierno. Pero al mismo tiempo se destaca que los funcionarios cordobeses que pueden integrar el gabinete de Milei, se habla de los nombres de Osvaldo Giordano, de Fabián López, el ministro de Infraestructura, del regreso a la función pública eventual, potencial de Hugo Testa, el ministro de Obras Públicas de Córdoba, también de Franco Mogueta, que casi seguramente será el secretario de Transporte de la Nación, que es actualmente secretario de Transporte de la provincia. Todos estos funcionarios y algunos eventualmente más, es asumido como un reconocimiento, digamos, a la gestión del gobierno provincial. Pero se aclara que no forman parte de un acuerdo político. En el caso de Giordano, puntualmente, hay que recordar un dato político, Gerardo, importante. Cuando luego de las PASO, Patricia Bullrich presentó a Carlos Melconian y al equipo de la Fundación Mediterránea como su vocero económico y su potencial candidato a ministro de Economía, en esa reunión que se hizo en un hotel aquí de la ciudad de Córdoba, apareció Osvaldo Giordano, que habitualmente va a las reuniones de la Fundación Mediterránea porque de ella surgió precisamente. Pero en este caso, en esa oportunidad, aun cuando Schiaretti todavía era candidato o precandidato presidencial, Giordano fue presentado como miembro del equipo económico de Patricia Bullrich. En ese sentido, también hay que decir que Bullrich podría haber influido en el nombramiento de Giordano en la ANSES, aunque también hay contactos previos entre Giordano, que es un economista reconocido por sus pares, y el propio Javier Milei. El ingreso de Giordano, incluso ayer se llegó a especular como candidato a ministro de Economía, una vez que perdió fuerza la posibilidad de que Federico Sturzenegger ocupe ese lugar. Finalmente parece que todo decantó por el lado de que el nuevo ministro de Economía, o aparentemente quien sería el nuevo ministro de Economía, Luis Caputo, que ya ocupó ese cargo con Mauricio Macri, habría pedido a alguien con una suficiente capacidad técnica desde el punto de vista financiero y conocimientos previsionales en el ANSES. Recordemos que uno de los primeros nombramientos, de aparente nombramiento, vamos a ponerlo en esos términos ahora, había sido el de Carolina Píparo en el ANSES. Esto quedó desarticulado hace algunas horas, algunos minutos, con la posibilidad de que Giordano, que está en Valencia, España, pueda asumir finalmente en ese cargo importante, estratégico en cualquier gobierno, la administración de las jubilaciones. Así es, sí, justamente Giordano, uno de los antecedentes que, según los trascendidos, se ha evaluado, ha sido la política que llevó adelante aquí con la caja de jubilaciones de la provincia. Todavía se escuchan los reclamos de jubilados por recortes, sobre todo en el momento de la pandemia. Y una de las cuestiones que justamente impactó en la presencia de Píparo allí fue su falta de conocimiento en este tipo de áreas, justamente para la que estaba tan confirmada que hoy había anunciado que se reunía con la actual titular de la ANSES el próximo lunes. Exacto, y lo otro es el manejo del fondo de inversiones que tiene la ANSES, que requiere de un dominio técnico y también de alguna manera político, teniendo en cuenta que es un monumental ahorro el que hace el sistema jubilatorio para luego pagar las jubilaciones, inversiones en bonos, etcétera, que requieren de un nivel de conocimiento ciertamente importante. Aquí empieza una paradoja si se confirma que Giordano va a ser el nuevo titular del ANSES, porque Giordano, en tanto ministro de Economía de la provincia de Córdoba,
es quien impulsó el juicio que actualmente Córdoba le lleva adelante al gobierno nacional, puntualmente al ANSES, por el reclamo de la caja de jubilaciones. Hay que ver si en un contexto de fuerte ajuste como el que se prevé deberá adoptar el nuevo presidente electo Milei, ese reclamo de Córdoba es atendido por quien finalmente lo hizo originalmente. Bueno, queda por ver una cuestión que obviamente puede resultar en algún punto anecdótica y en algún punto puede ser espinosa políticamente, ¿no? Lo que está claro, Sergio, es el fuerte tironeo que hay en la conformación del próximo gabinete, las negociaciones que involucran incluso a Mauricio Macri con Javier Milei, y otra de las bombas de estas últimas horas ha sido el anuncio, todavía no oficializado, de Patricia Bullrich nuevamente en el Ministerio de Seguridad. Marcaste el punto más significativo, creo que de este momento de transición, que son las idas y vueltas, si vos querés, las desprolijidades, cierta improvisación en el armado del gabinete, las presiones cruzadas que hay dentro de la propia Libertad Avanza y también en relación al macrismo propiamente dicho y al sector de Patricia Bullrich, que son dos de los sectores más duros del PRO que están dispuestos a integrar el gabinete, y las señales que Javier Milei estaría dispuesto a dar a otros sectores políticos, como en el caso del peronismo de Córdoba, que insisto con este punto, desde el peronismo de Córdoba se aclara que no van a integrar el oficialismo nacional, que tienen, sin embargo, tanto Yayora como Schiaretti predisposición a colaborar. De hecho, obviamente, ninguno de los funcionarios que puedan haber sido convocados van a ser desalentados desde Córdoba para que no vayan al gobierno, sino más bien todo lo contrario. Pero efectivamente, el dato es Luis Caputo, ya ministro durante Macri, sería el ministro de Economía. Patricia Bullrich, que fue ministra de Seguridad de Macri, volvería a ese cargo que abandonó cuando terminó la gestión de Macri en el 2019. El otro dato es que el padre de la dolarización, Emilio Campo, que era el número opuesto para la presidencia del Banco Central, al parecer, por diferencias con Caputo, no iría al Banco Central, al menos en esta primera etapa. Se habla de Federico Sturzenegger, mencionado originalmente como ministro de Economía, en un nuevo ministerio que originalmente no estaba previsto, que era el Ministerio de Infraestructura. Ayer en ese lugar se había anunciado otro nombre, mencionó un dirigente de la Libertad Avanza. Hay unas idas y unas vueltas que revelan de alguna manera también una característica que hemos señalado, con la que hablábamos con Cruz y con vos el lunes pasado. Milei llega siendo el líder de un espacio político recién constituido, de muy poco tiempo, en apenas 2 años. Por lo tanto, no tiene suficiente cantidad de funcionarios o dirigentes propios como para integrar completamente un gabinete. Tampoco tiene la experiencia de integrar un gabinete o de armar un gobierno de cero como en este caso. Estas idas y vueltas motivaron hoy que suspendiera este curioso, llamativo viaje que había anunciado para mañana, que fue finalmente suspendido, para rezar en la tumba de un rabino en Nueva York. Un viaje de carácter espiritual de apenas 24 horas que iba a hacer a Nueva York. Finalmente el presidente electo se va a quedar en la Argentina para terminar el armado del gabinete cuando quedan apenas 2 semanas y poquito. Hablando de ese costado espiritual, te propongo que dentro de un ratito te quedes para ver quién es el perfil del rabino bonaerense que acompaña prácticamente las 24 horas como respaldo espiritual del próximo presidente de la Nación. Muchas gracias por este contacto, Sergio. Abrazo grande, Gerardo. Gracias.